Muchas personas nos han escrito preocupadas para preguntar sobre la igualdad sustantiva. Algunas derechamente nos pidieron que hiciéramos un video sobre la cuestión para entender bien el concepto, ver cómo se podrían ver afectadas por ella, etc. Desde FNM hemos venido tratando este tema hace un tiempo. De hecho, a partir de algunas columnas sobre proyectos de ley que están siendo discutidos en el Congreso, explicamos con un poco menos de detalle de qué se trataba. Pero aún así, a pesar de esas columnas que les mencioné, que dejaremos en la descripción de este video, entendemos la preocupación de muchos con el tema. Es complejo, es difícil de entender y lo más importante, la igualdad sustantiva es una idea peligrosa, porque implica un giro riesgoso en la comprensión del principio de igualdad. Implica dejar atrás una noción tan valiosa como la igualdad ante la ley para entregarse una especie de mecanismo o herramienta de ingeniería social con consecuencias desastrosas. Quiero iniciar este video sobre la igualdad sustantiva haciendo una distinción de conceptos muy importante entre la igualdad ante la ley y la igualdad sustantiva. La igualdad ante la ley o igualdad formal podría ser entendida como el igual tratamiento que deben dar la ley, el Estado y sus organismos a las personas, sin realizar discriminaciones arbitrarias en atención a la raza, sexo, etnia, orientación sexual u otro motivo similar respecto del ejercicio de los derechos que el ordenamiento reconoce como comunes a cada una de las personas individualmente consideradas en virtud de su especial dignidad. Por otra parte, la igualdad sustantiva, material o de resultados, refiere a la consecución de una igualdad real y efectiva entre las personas, mediante la adopción de ajustes y medidas afirmativas, teniendo en especial consideración de la raza, el sexo, etnia, orientación sexual u otro motivo similar, y respecto de circunstancias materiales y estructurales de discriminación o injusticia que han sufrido determinados grupos o colectivos históricamente oprimidos o vulnerados. Yo sé que a primera vista esto puede sonar confuso, pueden no entenderse muy bien las diferencias, y por eso quiero que analicemos comparativamente ambos conceptos, los desmenucemos y encontremos sus diferencias fundamentales. Mientras la igualdad ante la ley tiene como premisa básica la especial dignidad del ser humano, razón por la cual merecemos un tratamiento igualitario ante la ley, la igualdad sustantiva encuentra como presupuesto la existencia de supuestas estructuras de opresión entre grupos de víctimas y victimarios por nacimiento. Por ejemplo, los indígenas y los colonizadores, o las mujeres y hombres. Mientras la igualdad ante la ley se preocupa de un tratamiento igualitario ante la ley, la igualdad sustantiva persigue la consecución de un resultado final igualitario, mientras que para la igualdad ante la ley no es relevante la pertenencia a determinada raza, sexo, etnia, orientación sexual u otro, es decir, tengo que ser tratado de la misma forma aunque sea negro, blanco, indígena, heterosexual u homosexual, etc. La igualdad sustantiva se articula a partir de la especial consideración de dichas características, es decir, no es indiferente si yo soy negro o soy blanco, si soy indígena o mestizo, si soy hombre o mujer. Cada uno debe ser tratado de forma diferente según si se pertenece al grupo considerado históricamente como víctima o al considerado como victimario. Mientras la igualdad ante la ley se vulnera por el tratamiento desigual respecto del ejercicio de un derecho en un caso concreto, la igualdad sustantiva encuentra afectación en circunstancias materiales y estructurales de injusticia, sin asociarse necesariamente al ejercicio de un derecho en particular por un individuo determinado en un caso concreto. Por ejemplo, la supuesta opresión histórica que ha sufrido el colectivo LGBT por parte del sistema heteronormativo y patriarcal. Mientras la igualdad ante la ley centra su atención en la persona individualmente considerada, la igualdad sustantiva se ocupa de colectivos. Mientras la igualdad ante la ley se protege revirtiendo un tratamiento desigual particular en un caso concreto, la igualdad sustantiva precisa de adoptar acciones, medidas y ajustes conocidas como discriminación positiva o acciones afirmativas, que pongan fin a estas supuestas estructuras sistémicas e históricas de opresión. Por ejemplo, los escaños reservados para indígenas, las normas de paridad de sexos, etc. Espero que poco a poco se vaya entendiendo con más profundidad de qué se trata esto de la igualdad sustantiva. Algo que salta a la vista rápidamente es que la igualdad ante la ley e igualdad sustantiva parecen ser incompatibles. Y esto se debe principalmente a dos factores. Primero, a la consideración fundamental de características como el sexo, la raza, etnia, orientación sexual u otra similar a la hora de promover políticas públicas y adoptar decisiones judiciales. Ese es el caso de la igualdad sustantiva, en contraposición, por supuesto, a la igualdad ante la ley, que despeja o aparta dichas características de la toma de decisiones. Ese es el primer factor de distinción clave.
Y en segundo lugar, otra cosa que las distingue fundamentalmente es en función de qué objetivo se configura el principio de igualdad. Y esto puede ser en función del cumplimiento de determinados resultados igualitarios, como lo es el caso de la igualdad sustantiva, o en función de un tratamiento igualitario determinado en un caso concreto, como lo es el caso de la igualdad ante la ley. Comprendidos esos dos factores que explican la incompatibilidad de la igualdad ante la ley y la igualdad sustantiva, se entiende que, en nombre de la igualdad sustantiva, existe el deber de adoptar medidas en pos de un resultado igualitario determinado. Medidas que implican tratamientos desiguales en favor de ciertas personas y en perjuicio de otras, por el solo hecho de pertenecer a una categoría, colectivo o grupo que ha sido definido previamente como histórica y sistemáticamente oprimido, vulnerado o discriminado, y sin importar si los individuos particulares que se conforman dicho grupo han sufrido efectivamente una situación de opresión, vulneración o discriminación. Para que se entienda mejor, por ejemplo, en Estados Unidos, no importa si yo fui un afroamericano que no sufrió ningún tipo de discriminación concreta, ni me vi nunca afectado por ella. Soy afroamericano y por lo tanto tengo derecho a determinados cupos garantizados en las mejores universidades del país. Así las cosas, la igualdad ante la ley prohíbe y aborrece aquellos privilegios y discriminaciones que la igualdad sustantiva valida y promueve. Mientras la igualdad ante la ley importa un deber del Estado de abstenerse de incurrir en actos arbitrariamente discriminatorios, la otra, la igualdad sustantiva, fomenta un trabajo activo de las autoridades por eliminar circunstancias materiales que impiden ciertos resultados, sin importar si eso trae consigo otras discriminaciones. Siguiendo con el ejemplo de Estados Unidos, a la igualdad sustantiva no le importa si entregándole cupos garantizados en las universidades a estudiantes afroamericanos que ningún perjuicio particular sufrieron, se está dejando sin cupo a un estudiante blanco que ningún daño causó. De hecho, no solo no le importa, sino que la igualdad sustantiva valida y promueve activamente ese tipo de discriminaciones o acciones afirmativas o de discriminación positiva, como se les llama. Espero que con ese tipo de ejemplos se vaya entendiendo un poco más el asunto, que vayamos notando la gravedad de este tipo de ideas. En todo caso, en los próximos días publicaremos en nuestras redes sociales un documento explicativo en donde trataremos todo esto con mucha mayor profundidad y detención. Así que si les interesa el tema, estén atentos a nuestras redes sociales. Pero bueno, sigamos con las explicaciones. Vamos al proceso constituyente actual. ¿Qué pasa con la propuesta constitucional que se plebiscitará en diciembre? ¿Existen cambios en relación a la Constitución vigente? La cosa es más o menos así. De la sola lectura de ambas normas, es decir, del artículo 16, inciso tercero, primera parte de la nueva propuesta, y el artículo 19, número 2 de la Constitución actual, podría argumentarse que en materia de igualdad no habría mayor cambio. Ambos textos reconocen formalmente el derecho a la igualdad ante la ley, la prohibición de la discriminación arbitraria, ya sea de la ley o de autoridad, la igualdad ante la ley de hombres y mujeres, el no reconocimiento de personas o grupos privilegiados y la inexistencia de esclavos en nuestro país. Así las cosas, preliminarmente, la nueva propuesta, al igual que el texto vigente, parecería optar por la igualdad ante la ley y no la igualdad sustantiva. Pero ojo, mucho ojo, porque la cosa no se detiene ahí. Atentos con esto. El reconocimiento formal de la cláusula de igualdad ante la ley que hace el artículo 16, inciso tercero de la nueva propuesta constitucional no es lo único que debe analizarse para determinar la postura que adopta el texto respecto del principio de igualdad. Y es que muy por el contrario a lo que preliminarmente se puede concluir, a través de otro sistema de artículos dispersos a lo largo del texto, en los capítulos 1, 2, 4, 8 y algunas disposiciones transitorias, la propuesta constitucional que se votará en diciembre de este año consagra los presupuestos y lógicas del principio de igualdad sustantiva. Consagra también sus mecanismos de consecución, normas de cobertura y soporte de dicho principio, y muy claramente manifestaciones concretas de su aplicación práctica. Por eso insisto, quienes leen aisladamente la cláusula de la igualdad ante la ley y concluyen de manera apresurada que todo se mantiene como es hoy, se equivocan, porque como sostengo, el principio de igualdad sustantiva está presente en este nuevo texto, sus lógicas, mecanismos, soportes y manifestaciones concretas. Veamos esto. Partamos con sus mecanismos.
Como ya señalábamos hace unos minutos en esta distinción conceptual que hicimos, el entendimiento de la igualdad como igualdad sustantiva presupone que han existido y existen ciertos colectivos históricamente excluidos, discriminados y oprimidos. Dicha exclusión, discriminación y opresión se produce ya no por un trato no igualitario ante la ley, sino por la existencia de circunstancias materiales o de hecho consideradas injustas y que no son igualitarias desde el punto de vista de los resultados. Circunstancias materiales injustas y no igualitarias que ese principio, el principio de igualdad sustantiva, ordena erradicar. Teniendo eso presente, el principio de igualdad sustantiva precisa, es decir, necesita de ciertos mecanismos que le permitan que aquellas circunstancias y condiciones materiales que impiden la igualdad de resultados de las personas sean eliminadas. Y una de las herramientas que permite materializar el principio de igualdad sustantiva es la cláusula de remoción de obstáculos. Dicha cláusula, la cláusula de remoción de obstáculos, está contenida en la propuesta constitucional 2023, no así en el texto vigente, y está contenida de dos modos diferentes. Primero, en el artículo 24, letra D, está consagrada como un mandato al Estado para la realización de los derechos a la salud, a la vivienda, al agua y al saneamiento, a la seguridad social y a la educación. Es decir, para la realización de los famosos derechos sociales, que parece que ya nadie discute en la derecha. Paréntesis, esto de los derechos sociales es un avance conceptual e ideológico evidente de la izquierda, pero sigamos con lo nuestro. En segundo lugar, está contenida la remoción de obstáculos también en el artículo primero, inciso final, como principio inspirador del ordenamiento, en aras de lograr la realización de la igualdad secas, derechos y libertad de las personas. Esta segunda forma de consagración de la remoción de obstáculos extiende el margen de aplicación de la cláusula ya no solo a los derechos sociales, como decíamos en primer lugar, sino también a todo aquello que se refiera a la realización de la libertad, derechos e igualdad de las personas. Atentos, igualdad a secas, no ante la ley. La cláusula de remoción de obstáculos, recordémoslo, uno de los mecanismos para alcanzar la igualdad sustantiva, no es común en la mayoría de los ordenamientos constitucionales del mundo, pero en Chile no es del todo desconocida. Muy por el contrario, la remoción de obstáculos ha sido y es un objetivo importante a conquistar por parte de la izquierda radical. Y así quedó más que claro en el proceso constituyente desarrollado en 2021 y 2022, en el que nuestra directora ejecutiva fue protagonista. Y es que a propósito de dicho proceso, la izquierda radical, con el Frente Amplio y Fernando Atria a la cabeza, incorporaron la cláusula en la propuesta ampliamente rechazada el 4 de septiembre, siendo esta no un elemento accesorio del texto, sino de vital importancia, tanto jurídica como política e histórica. Tanto es así que Giovanna Roa, la convencional de Revolución Democrática, arrastrada por Fernando Atria, señaló que la remoción de obstáculos es un concepto que ingresó el compañero presidente Allende en sus modificaciones constitucionales y que ellos, el Frente Amplio, se sienten herederos de esa tradición de búsqueda de justicia y de un ideal país. La convencional de Revolución Democrática no se equivocaba. La remoción de obstáculos había sido incluida, atención aquí, en la propuesta constitucional del Gobierno de la Unidad Popular. Véanlo en la página 31. Había sido incluida en dicha propuesta como una adaptación similar de la cláusula que las modificaciones hechas a la Constitución de 1925 habrían incorporado en 1971 tras una reforma constitucional impulsada por parlamentarios comunistas, socialistas, demócratas cristianos y radicales. Todos conocemos la historia. El programa constitucional de la Unidad Popular no sería implementado, pero la discusión sobre la cláusula de remoción de obstáculos permanecería. Y de hecho se tuvo ampliamente en la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, la Comisión Ortúzar, pero finalmente se desechó la idea de incluirla. Y quienes estén interesados en conocer con más detalle la historia de esas discusiones, estén atentos, porque como les señalé minutos atrás, desde FNM publicaremos en los próximos días un documento en donde analizamos y mostramos estas cosas muy detalladamente con todas las fuentes a las que les he hecho referencia. Sea como sea, la cuestión es que desde la inclusión de la cláusula en cuestión en la propuesta constitucional de la UP y su rechazo en la Comisión Ortúzar, la remoción de obstáculos hoy presente en la nueva propuesta de constitución que se votará en diciembre se erigiría en una de las principales banderas de la intelectualidad de la izquierda radical. Volvamos un poco en el tiempo.
Desatada la crisis de violencia de octubre de 2019 y ya habilitado el proceso para reemplazar nuestra actual Constitución, las propuestas de la intelectualidad de la izquierda para incluir la remoción de obstáculos en un eventual nuevo texto constitucional abundaron. El Partido Socialista, en su documento Propuesta para la discusión constitucional del Partido Socialista de Chile, incluiría la cláusula como uno de los deberes activos del Estado en la materialización del principio de igualdad, formulado ya no como una igualdad ante la ley. Recordemos, lo quieren dejar atrás la igualdad ante la ley. Además, la misma propuesta socialista perseguiría la consagración de acciones afirmativas, esta llamada discriminación positiva, en favor de los grupos históricamente postergados. Otro documento, esta vez del Instituto de Igualdad, dirigido en ese entonces por una ex ministra de Bachelet, insistiría con la inclusión de la remoción de obstáculos en el texto constitucional a través del documento Herramientas Constituyentes para elaborar una nueva constitución en democracia. Y miren estos pequeños datos. Documento cuya edición y coordinación estuvo a cargo de Flavio Quesada, comisionado experto del Partido Socialista en este proceso constituyente, y también de Nicolás Facuse, jefe de división de Relaciones Políticas e Institucionales de Sexpress del gobierno de Gabriel Boric. El documento además contó con la colaboración de Catalina Lagos, otra comisionada experta del Partido Socialista en este proceso constituyente. Colaboración también de Salvador Villaleo, ex asesor del Ministerio de Interior y Seguridad Pública al mando de Isquiasiches. Y por último, con la ayuda de Patricia Silva, ex asesora en Sexpress del gobierno de Gabriel Boric. Este documento se referiría a la remoción de obstáculos en el contexto de alcanzar una igualdad efectiva entre las personas, también respecto del impulso de medidas afirmativas y los colectivos de la disidencia, y por último, respecto de los grupos desaventajados y el objetivo de alcanzar la igualdad de facto. Eso, los documentos que les acabo de comentar en el plano de la intelectualidad de la izquierda. Pero luego aquello fue trasladado a las campañas de convencionales constituyentes del primer proceso. De hecho, candidatos socialistas incluyeron la remoción de obstáculos en su programa electoral Manifiesto Constituyente del Socialismo Chileno, como un deber del Estado social y democrático de derecho, y la necesidad de corregir y compensar la desigualdad material, es decir, alcanzar la igualdad sustantiva, y también como una forma de protección de los denominados grupos desaventajados o históricamente excluidos, oprimidos o discriminados. De estas campañas, el Frente Amplio no se restó, obviamente. De hecho, el principal ideólogo del cambio constitucional en Chile, ustedes saben perfectamente de quién hablo, Fernando Atria, adoptó como programa electoral el documento Ruta Constituyente, que en su capítulo Valores Superiores de una nueva Constitución haría referencia a la remoción de obstáculos como un especial deber del Estado, dirigido al logro de la igualdad sustantiva. En entrevistas posteriores que dio para la USACH y una revista argentina, una vez electo, Fernando Atria profundizaría sobre la remoción de obstáculos y la igualdad sustantiva. Sostendría primero que una cuestión central para la nueva Constitución es un Estado que asuma el deber de remoción de obstáculos. Señalaría también que la comprensión de igualdad como igualdad ante la ley que tenemos hoy en nuestra Constitución vigente, que esa comprensión estaría desactualizada, que no se correspondería con la época. A su vez, señalaría que la igualdad de género y los pueblos indígenas son dos ejemplos que requieren de una intervención estatal específica para el aseguramiento de la igualdad material o sustantiva. ¿Y cuál sería esa intervención estatal específica? El mismo Atria nos diría que serían las acciones afirmativas en cumplimiento ¿de qué? En cumplimiento del deber estatal de remoción de obstáculos. Y habiendo dicho todo eso, Atria se preguntaba por qué no extender esas acciones afirmativas al ámbito privado. De hecho, lo decía a modo de ejemplo respecto de la paridad. Decía Atria, ¿por qué no pensar que la misma obligación de paridad también puede aplicarse al directorio de las empresas? ¿Por qué solo al mundo público? Bueno, eso es exactamente lo que hace la propuesta constitucional que votaremos en diciembre, pero sobre eso hablaré unos minutos más adelante. Remataba Fernando Atria, y mucha atención aquí, diciendo que esa idea de que hay obstáculos que de hecho impiden la libertad y la igualdad implica una redefinición completa de la idea de igualdad y de la idea de libertad. Guarden esa frase. La idea de que existen esos obstáculos que deben ser removidos
implica un giro copernicano en nuestro entendimiento sobre la igualdad, un reemplazo de la igualdad ante la ley por la igualdad sustantiva. Todas estas declaraciones de Fernando Atria prepararían lo que sería el debate constituyente en la Convención. Y efectivamente fue así. El mismo Atria, en su discurso de apertura, señaló que la función fundamental del Estado social y democrático de derecho será asegurar que la dignidad se haga costumbre, para lo cual tendrá el deber de enfrentar y vencer los obstáculos que de hecho impiden la libertad e igualdad de todos. La iniciativa de norma presentada por convencionales de la Lista del Pueblo, del Frente Amplio, socialistas e independientes no neutrales seguiría en la misma línea que ya hemos trazado. Cito su fundamentación. Al Estado le corresponde un rol fuerte de garantía de la igualdad secas, y para ello su acción debe estar orientada a la remoción de obstáculos, para que aquella sea real y efectiva. Así fue el debate, esa fue la discusión. En la sesión número 25 de la Comisión de Principios, Baradit asoció la remoción de obstáculos como el mecanismo para alcanzar la igualdad sustantiva. Cristina Dorador, de Movimientos Sociales Constituyentes, la promotora de la teoría del decrecimiento, en la sesión número 55 del Pleno de la Convención, enfatizaba la necesidad de remover las jerarquías y estructuras injustas que existen más allá de nuestra voluntad, lo que a su vez era rescatado por la convencional comunista Erika Portilla. El abogado frente amplista Jaime Baza, en la sesión número 62 del Pleno, destacaba que el deber del Estado respecto de la remoción de obstáculos no es un rol pasivo, no es un rol negativo, es un rol activo. Misma opinión que Baza esgrimiría la ex candidata presidencial del Frente Amplio, Bea Sánchez, en la sesión del Pleno número 69. Alondra Carrillo, también de los Movimientos Sociales Constituyentes, en la sesión número 67 del Pleno, se refería a la cláusula de remoción de obstáculos como un mecanismo para alcanzar la igualdad sustantiva, al igual que Baradit nuevamente en esa misma instancia. Finalmente, en la sesión número 109 del Pleno, en su discurso final, Fernando Atria volvería a destacar la remoción de obstáculos como una responsabilidad fundamental del Estado social. Y así las cosas, la cláusula de remoción de obstáculos, recordemos, una de las herramientas fundamentales para alcanzar la igualdad sustantiva, esta cláusula quedaría incluida en la propuesta constitucional 2022, rechazada el 4 de septiembre, también en el anteproyecto de los expertos del segundo proceso constituyente y en la propuesta constitucional que se plebiscitará en diciembre. No así en la Constitución vigente, por supuesto. En fin, como se puede ver, desde FNM hemos seguido el largo camino de la remoción de obstáculos desde hace tiempo. En una primera instancia, mediante la participación de nuestra directora ejecutiva en la Convención Constitucional, y luego a través de la revisión y análisis diario del segundo proceso constituyente, tanto a nivel de la Comisión Experta como del Consejo Constitucional. Y no es posible concluir una cuestión distinta a que la importancia de dicha cláusula para la izquierda no está en duda. Lo problemático es la adopción, impulso y aceptación de dicha cláusula por parte de la derecha política chilena. Y esto es un síntoma de un problema que se extiende a todo orden de cosas y, por supuesto, a otros contenidos de esta propuesta constitucional. Por regla general, en dicho sector político se ignora o se hace caso omiso del hecho de que existen en la discusión pública ciertos conceptos, como el de la remoción de obstáculos, que están cargados previa e ideológicamente por la izquierda radical, es decir, que han sido dotados de contenido previamente, que responden a debates, consideraciones y directrices políticas anteriores, que a su vez obedecen a concepciones ideológicas, filosóficas y metafísicas determinadas. No son meros conceptos técnicos, artefactos o dispositivos jurídicos, sino verdaderas construcciones teóricas. La formulación constitucional final es el mero fruto de dichas construcciones. En el caso particular de la remoción de obstáculos, la carga ideológica está dada por ser dicha cláusula una habilitación de la intervención estatal activa mediante el despliegue de múltiples herramientas, como las acciones afirmativas, con el objetivo de alcanzar la igualdad sustantiva en el marco de un Estado asistencialista, un Estado de resultados, no de mínimos ni de ciertos medios, sino de un Estado social. Otro concepto previa e ideológicamente cargado incluido en esta nueva propuesta. Para ser justos, hay personas de la derecha tradicional que se han referido a la importancia que tiene la cláusula para la izquierda. El director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad, el IES,
Claudio Alvarado, en un artículo en Exante, se ha mostrado extrañado por la postura en contra de parte de la izquierda. ¿Y por qué está extrañado? Porque el texto, que se plebiscitará en diciembre de 2023, contiene la remoción de obstáculos. Alvarado dice, de hecho, que la remoción de obstáculos es una cláusula que para muchos justificaba por sí sola el apruebo en 2022. Natalia González, comisionada experta UDI en la sesión número 36 del Pleno del Consejo, emplazaba al Partido Comunista, al Frente Amplio y al Partido Socialista, señalando una lista de las razones por las cuales estos partidos, los partidos de izquierda radical, no tenían mayores razones para rechazar el texto del plebiscito de diciembre, estando dentro de esas razones la remoción de obstáculos. Máximo Pavés, siguiendo la línea de Natalia González, decía que en este nuevo proceso hubo muchos y sustantivos entendimientos que se incorporan desde una visión de la tradición progresista chilena, destacando entre ellos el Estado social y democrático de derecho y la norma de remoción de obstáculos, de nuevo. Marcela Cubillos remataría diciendo en entrevista en el Mercurio que la izquierda no sabe qué argumentos constitucionales dar para estar en contra. Y tiene toda la razón, justamente porque el texto que votaremos en diciembre contiene aspectos fundamentales de la tradición progresista. Y en ese sentido, en la izquierda, la única que es honesta al respecto es Jimena Rincón, que al explicar sus razones para aprobar este texto, señala el Estado social y democrático de derecho, pelea que dio por años, dice ella, y es verdad, es una conquista de la izquierda, no de la derecha. Señala también la remoción de obstáculos y la acción de garantía de los derechos sociales, otra pelea que dio por mucho tiempo y que también, es verdad, es otra conquista de la izquierda, no de la derecha. Agrega también las normas de paridad, que las hay permanentes y transitorias, y lo relativo a los pueblos indígenas. Básicamente, las razones que tiene Rincón para aprobar el nuevo texto son las razones que muchos tenemos para rechazarlo. ¿Se entiende un poco más ahora la relevancia de la remoción de obstáculos para la izquierda? Lo peor de todo es que no es una norma aislada. La inclusión de la remoción de obstáculos debe conjugarse con otro grupo de normas de esta propuesta constitucional, que operan como soporte, cobertura, como un refuerzo o extensión de la cláusula en sí misma y de los posibles efectos de sus aplicaciones prácticas. La primera de las normas, por supuesto, es el establecimiento en el artículo 1, inciso 3 del Estado social y democrático de derecho como forma de organización del Estado, alterando sustancialmente el rol asignado a dicho aparato en comparación con lo otorgado por la Constitución vigente, al ser esta cláusula, ante todo, una afirmación de los resultados que se persiguen, como sostuvo la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, la famosa Comisión de Venecia. Aquí es importante tener presente que más allá del sujeto habilitado para otorgar determinadas prestaciones, que parece ser lo único que le importa a la derecha, el Estado social involucra la obligatoriedad de una intervención estatal activa en la consecución de ciertos resultados, siendo la remoción de obstáculos una de sus formulaciones habilitantes de ciertas herramientas útiles a aquellos propósitos. A la consagración del Estado social deben agregarse el debilitamiento del reconocimiento constitucional general implícito del principio de subsidiariedad, la distorsión del principio de servicialidad del Estado y el deber de este último de promover la integración solidaria entre los habitantes de Chile. Respecto a lo primero, es necesario destacar que la propuesta constitucional 2023, en su artículo 1, inciso 4, ya no reconoce a los cuerpos intermedios como elemento estructurante y organizador de la sociedad, como sí lo hace la Constitución vigente en su artículo 1, inciso 3, sino que se limita a señalar que las agrupaciones que libremente surjan entre las personas gozarán de la adecuada autonomía para cumplir sus fines específicos. En cuanto a lo segundo, la propuesta constitucional 2023, en su artículo 1, inciso 5, extiende el deber de servicialidad del Estado ya no solo a la persona, a nosotros, a los particulares, sino también a la sociedad. Concepto ambiguo, etéreo, indefinido, que puede justificar la intervención excesiva del Estado en nombre de la servicialidad. Por último, la propuesta constitucional 2023, en tu artículo 9, inciso 1, mandata al Estado a promover la integración ya no solo armónica, sino también solidaria entre sus habitantes, debiendo entenderse la solidaridad en el marco de una nueva forma de organización del Estado, a saber, el Estado social y democrático de derecho.
Ustedes saben que al reparto se le llama solidaridad, que a los impuestos se le llama solidaridad. En la misma línea y en concordancia con lo que el Estado social y democrático de derecho implica, en el artículo 24, letra A, se mandata al Estado a realizar progresivamente los derechos sociales, impidiendo así retroceso alguno, aunque las circunstancias así lo requieran o un determinado gobierno no concuerde con dicha forma de satisfacción de derechos o con la idea misma de derechos sociales. A lo cual deben agregarse también los nuevos deberes constitucionales que impone la propuesta a las personas en su artículo 37. Miren aquí, el deber de comportarse solidariamente y contribuir al sostenimiento del gasto público mediante el pago de tributos. Yo sé que es mucha información y estamos intentando procesarla de la mejor forma posible. Agrego rápidamente que el artículo 25 de la nueva propuesta permite que normas de rango inferior a una ley, fundadas en ella, establezcan medidas concretas de remoción de obstáculos. A su vez, el artículo 16, parte final, establece la posibilidad de adoptar medidas apropiadas y los ajustes razonables que sean necesarios para que la igualdad ante la ley se realice. Lo curioso de esto es que la igualdad ante la ley no necesita realizarse y por consiguiente mucho menos medidas para aquello. Estas cláusulas negativas podrían salvarse con las expresiones de respeto a los demás derechos de esta Constitución, planteadas en el mismo artículo 16 y primero inciso final, no así respecto a los derechos sociales. Sin embargo, la misma propuesta, en su artículo 23, establece un estándar o criterio para limitar derechos fundamentales amplio y equívoco. De hecho, habla de aquellos límites que sean razonables y puedan ser justificados en una sociedad democrática. Amplísimo. Y de hecho se permite que dichos límites se realicen por ley, solo por ley, pero sin necesidad de autorización constitucional expresa, como sí se requiere con nuestra Constitución actual. En la parte inicial de esta columna, yo les dije que la propuesta constitucional que se votará en diciembre de este año consagra los presupuestos y lógicas del principio de igualdad sustantiva. Consagra también sus mecanismos de consecución, normas de cobertura y soporte de dicho principio, y muy claramente manifestaciones concretas de su aplicación práctica. Ya expliqué las lógicas, sus mecanismos, como la remoción de obstáculos, y las normas de soporte. Pero en definitiva, ¿por qué es grave la igualdad sustantiva? ¿Dónde vemos realmente el daño que genera? En sus manifestaciones concretas. Y como les dije, esta propuesta constitucional también contiene aplicaciones prácticas del principio de igualdad sustantiva. Y creo también que ya se pueden ir imaginando por dónde van los tiros. Fernando Atria ya lo adelantó: feminismo e indigenismo. La propuesta que votaremos en diciembre contiene ejemplos concretos de igualdad sustantiva. Primero, en su artículo 2, inciso segundo, se establece que la ley deberá asegurar la participación igualitaria de hombres y mujeres en los distintos ámbitos de la vida nacional. ¿Qué es esto? Es lo que nos señalaba Atria, es la intervención del Estado en ámbitos que van más allá de lo meramente estatal. Es la intervención en directorios de empresas, en sindicatos, en clubes deportivos, asociaciones gremiales, emprendimientos, etc. La misma norma señala también que el Estado garantizará el ejercicio de la participación política de las mujeres, es decir, debe asegurar un resultado político específico. A esto podemos agregar la disposición transitoria 32ª que mandata al envío de un proyecto de ley que establezca la paridad de salida para las próximas 2 elecciones. En indigenismo, otra manifestación del principio de igualdad sustantiva, en el artículo 5 de la propuesta se establecen los derechos colectivos indígenas, que a futuro pueden ser definidos por leyes simples. El artículo 127, inciso tercero, señala el deber de la ley de establecer mecanismos especiales, obvio, de promoción de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en todas las regiones y comunas. En el artículo 51, inciso segundo, se habilita constitucionalmente que la ley pueda establecer mecanismos especiales de participación política de los pueblos indígenas en el Congreso Nacional. Espero que estos ejemplos concretos ayuden a entender la importancia fundamental de enfrentarse a la igualdad sustantiva y oponer a ella, como nadie lo hace, la igualdad ante la ley. Porque los efectos perniciosos de ideas filosóficas como esta y los aterrizajes jurídicos como la cláusula de remoción de obstáculos son inmensos. De hecho, en España, una de las pocas constituciones que incluye la cláusula de remoción de obstáculos, han fundado sus leyes y proposiciones de ley en dicho mecanismo. Un ejemplo es la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que trae cosas como los planes de igualdad de las empresas y otras medidas de promoción de la igualdad en su artículo 46, número 2.
el principio de presencia equilibrada en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, en su artículo 52. La eliminación de la noción de la arbitrariedad en la discriminación, la implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas, en su artículo 14, número 11. La igualdad en el ámbito de la educación superior, en su artículo 25, que conlleva cosas como la creación de posgrado en dicha materia, la inclusión de dicho contenido en los planes de estudio, la igualdad en los medios de comunicación, en su artículo 36, en las Fuerzas Armadas, en su artículo 65, en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, en su artículo 67, en fin. Esa ley española y todos sus efectos prácticos se fundan en el artículo 9, inciso segundo de la Constitución española, que plantea la cláusula de remoción de obstáculos. A los que desconfían les leeré un extracto breve del preámbulo de esta ley. Resulta necesaria, en efecto, una acción normativa dirigida a combatir todas las manifestaciones aún subsistentes de discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y a promover la igualdad real entre hombres y mujeres, con remoción de los obstáculos y estereotipos sociales que impiden alcanzarla. Hay mucho más. Les puedo mencionar 5, 6, 7 leyes, preposiciones, reales decretos y órdenes que se fundan en la remoción de obstáculos, pero no me extenderé más en esta columna. Como ya les he reiterado, publicaremos en los próximos días un documento en donde analizamos y mostramos estas cosas muy detalladamente y otras adicionales. Así que a los interesados, manténganse atentos. Quiero terminar con 3 cuestiones finales y breves. Primero, para determinar cuál es la comprensión de igualdad que la propuesta que votaremos en diciembre adopta, no basta con ver meramente el reconocimiento formal de la igualdad ante la ley. Como ya intenté mostrar, el análisis requiere de muchísimas más normas presentes en el texto. Segundo, un análisis conceptual de los principios de igualdad ante la ley e igualdad sustantiva permite concluir que ambas nociones son incompatibles, por el simple hecho de que la igualdad ante la ley prohíbe y aborrece aquellos privilegios y discriminaciones que la igualdad sustantiva valida y promueve. Y tercero, la propuesta constitucional que votaremos en diciembre consagra los presupuestos y lógicas del principio de igualdad sustantiva. Consagra también sus mecanismos de consecución, normas de cobertura y soporte de dicho principio, y muy claramente manifestaciones concretas de su aplicación práctica. O sea, esto es como orejas de elefante, patas de elefante, colmillos de elefante, cola de elefante, y no es un elefante. A ese elefante, a la igualdad sustantiva, nos hemos opuesto siempre y lo seguiremos haciendo. A ese elefante hay que enfrentarlo con el principio en que siempre hemos creído, el principio de la igualdad ante la ley. Si crees que lo que hacemos es valioso y te preocupa el avance de la igualdad sustantiva en perjuicio de la igualdad ante la ley, hazte miembro y suscríbete a nuestro canal. Déjanos tu aporte, comparte nuestro contenido y dale like para mantenerte informado. Soy Francisco Cancino, director de estudios de FNM.